De nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y de esas pequeñas alegrías que hacen que la vida sea tan especial. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a hacer latir un poquito más rápido sus corazones, especialmente a todos los fanáticos de las telenovelas turcas, de esas historias de amor que nos atrapan y nos hacen soñar despiertos, que nos transportan a mundos de pasión, intriga y por supuesto, de romance incondicional. Porque sí, hoy vamos a hablar de un rumor fuerte, un murmullo persistente que está circulando como pólvora en el exigente y siempre ávido mundo del entretenimiento, un rumor que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta donde se sintonizan las producciones turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, antes de que se lancen a las conclusiones precipitadas, antes de que sus mentes empiecen a maquinar escenarios dignos de una telenovela, déjenme advertirles. Lo que vamos a desentrañar hoy es pura especulación, sí, lo admito, pero basada en indicios bastante jugosos, en pequeñas migas de pan que al unirlas, dibujan un panorama fascinante. ¿Están listos para sumergirse conmigo para embarcarse en este viaje de descubrimiento, en el fascinante mundo de los supuestos planes de boda de esta icónica pareja? Si la respuesta es un rotundo sí, si sus corazones ya laten al compás de la emoción, asegúrense de estar suscritos a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse, hagan clic en él con convicción, y no olviden activar esa campanita, ese pequeño recordatorio que les avisará cada vez que publiquemos contenido nuevo para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, los análisis más profundos y por supuesto, los chismes más candentes del espectáculo. De verdad, su apoyo es el combustible que nos impulsa, y se lo agradecería muchísimo. Así que, ¿qué es exactamente lo que ha puesto a todos, desde los seguidores más acérrimos hasta los observadores más casuales, a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues todo parece indicar que la pareja, esa dupla que ya nos conquistó a todos de manera irremediable con su química explosiva en la exitosa serie Erkencikus, podría estar a punto de dar un paso importantísimo, un giro dramático y emocionante en su relación, y lo estarían haciendo, en secreto. Sí, así como lo oyen, con la discreción que caracteriza a las grandes historias de amor. A pesar de que ambos son figuras públicas de primer nivel, con nombres que brillan en los titulares y rostros que adornan las portadas de las revistas, y sus vidas son escrutadas por la prensa y los fanáticos a cada minuto, a cada instante, parece que están haciendo un esfuerzo considerable, un despliegue de estrategia y cautela, por mantener esta posible boda fuera del ojo público, lejos del huracán mediático. ¿Y cuáles son esas pistas?, se preguntarán ustedes, con la curiosidad picándoles. ¿Qué es lo que ha encendido la mecha de esta especulación? Bueno, los detalles son escasos como es natural cuando se trata de algo que se quiere mantener en la más estricta confidencialidad, pero las señales son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente intrigantes, como para alimentar este rumor con una fuerza arrolladora. Por un lado, hemos visto a ambos actores enfocados en proyectos individuales, inmersos en sus respectivas carreras, lo que irónicamente podría ser una estrategia maestra para desviar la atención de lo que realmente está sucediendo en sus vidas privadas, en ese santuario que desean proteger. Can Yaman, como saben muchos de ustedes, está triunfando en Italia de manera rotunda, con su incursión en la televisión italiana que ha sido un éxito absoluto, y hasta se rumorea con posibles proyectos de Hollywood, el sueño de todo actor. Mientras tanto, Demet Özdemir continúa consolidando y expandiendo su ya impresionante carrera en Turquía, protagonizando proyectos que la mantienen en la cima. Esta aparente distancia geográfica y profesional, lejos de ser un obstáculo, podría ser, paradójicamente, una forma ingeniosa de crear un espacio seguro, un refugio, para planificar un evento tan íntimo y personal como una boda. Además, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde los hilos del rumor se entrelazan con mayor fuerza, algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su agudeza, por su olfato para la noticia y sobre todo, por su acceso a información privilegiada, han estado insinuando movimientos discretos, pequeños gestos que no han pasado desapercibidos para los observadores más atentos. Hablan de visitas a conocidos diseñadores de vestidos de novia, esos templos de la elegancia y la alta costura, de conversaciones sobre posibles lugares para la ceremonia que no son los típicos salones de bodas de celebridades, esos lugares a menudo saturados de cámaras y flashes, y de un deseo expreso de la pareja, una voluntad férrea, de que este momento sea lo más privado posible, rodeados solo de sus familiares y amigos más cercanos, aquellos que han sido testigos de su amor desde sus inicios. Imaginen por un momento, visualicen la escena.
¿Qué clase de boda planearían Can Yaman y Demet Özdemir? Teniendo en cuenta su estilo, su personalidad arrolladora y su indiscutible carisma, me atrevería a decir, con un toque de audacia, que sería algo elegante, sofisticado, sin duda alguna, pero sobre todo, auténtico. Algo que refleje la esencia de quienes son. No me extrañaría que eligieran un lugar con encanto, un escenario de ensueño. Quizás en la costa turca con vistas al mar Egeo, ese azul infinito que inspira romanticismo, o una masía histórica rodeada de exuberante naturaleza, un entorno que evoque la tranquilidad y la belleza atemporal. Algo que refleje la esencia misma de su historia, esa que nació frente a las cámaras, con la magia de la actuación, pero que, según los rumores, ha florecido en la vida real de una manera profunda, significativa y duradera. Y es que ¿cómo podríamos olvidar la conexión que desprendieron en Erkencikus? La química entre Can y Demet era tan palpable, tan eléctrica, ¿verdad? Esa mirada intensa, esa complicidad fugaz, esa chispa que saltaba entre ellos, era tan real, tan genuina, que era imposible no preguntarse si había algo más allá de la ficción, si la pantalla solo era un pretexto para que sus almas se encontraran. Y aunque en su momento hubo idas y venidas, rumores de rupturas, momentos de incertidumbre que mantuvieron a los fanáticos en vilo, parece que el destino, o quizás simplemente la fuerza inquebrantable del amor verdadero, los ha vuelto a unir. Y esta vez con planes sólidos, con la intención de sellar esa unión para siempre, para toda la vida. Los fanáticos, por supuesto, son un universo en sí mismos, y están divididos. Algunos están eufóricos, celebrando con júbilo la posibilidad de que esta pareja de ensueño, este dúo que ha capturado la imaginación de millones, se case. Otros, sin embargo, mantienen una postura más escéptica, con cautela, acostumbrados a las falsas alarmas, a los fuegos de artificio que a veces circulan en el vertiginoso mundo del espectáculo. Pero lo que sí es innegable, lo que escapa a cualquier debate, es la enorme expectación que generan. Can Yaman es un fenómeno, un auténtico rompecorazones que ha conquistado corazones en todo el mundo, y Demet Özdemir es una actriz talentosa y carismática que ha demostrado su valía una y otra vez, cautivando a audiencias de diversas culturas. Juntos en la vida real o en la ficción, son una fuerza imparable, una combinación que genera magnetismo y admiración. Ahora, la gran pregunta, la que resuena en cada rincón de la conversación, ¿por qué tanto secreto? En el mundo de las celebridades, la privacidad se ha convertido en un bien extremadamente preciado, un lujo escaso. Una boda, especialmente una tan esperada como esta, que ha generado tantas expectativas, atraería a hordas de paparazzi, a medios de comunicación de todo el planeta, a una presión mediática sin precedentes que para muchos puede ser abrumadora, incluso insoportable. Es completamente comprensible que quieran disfrutar de uno de los momentos más importantes, más íntimos y significativos de sus vidas sin ese escrutinio constante, sin esa mirada invasiva. Quizás busquen una experiencia más auténtica, un momento solo para ellos, para celebrar su amor en su estado más puro, antes de compartirlo con el mundo, cuando ellos decidan que es el momento adecuado. Y hablando de compartir, ¿cómo creen ustedes que reaccionarán cuando, si es que la boda se confirma y se hace oficial, decidan hacerlo público? Será una portada de revista exclusiva, vendida al mejor postor. Unas pocas fotos cuidadosamente seleccionadas y publicadas en sus redes sociales, desatando la locura entre sus seguidores. O quizás, y esto sería maravilloso, nos darán una sorpresa, una muestra de su espontaneidad y autenticidad, y compartirán momentos más reales, más vívidos, de su día especial. Personalmente me encantaría ver cómo manejan esta situación, y estoy seguro de que, sea cual sea su decisión, la respetaremos porque lo más importante es que sean felices, que su amor sea la prioridad. Pensemos también en la logística, en los entresijos de organizar un evento de esta magnitud en secreto. Si realmente están planeando una boda secreta, esto implica una coordinación maestra, una orquestación impecable. Hablamos de una lista de invitados selectos, de una seguridad discreta pero efectiva, de medidas rigurosas para evitar cualquier tipo de fuga de información. Es un desafío considerable, una operación compleja, pero para una pareja que ya maneja el estrés y las demandas de la fama a diario, quizás no sea algo insuperable, sino más bien un proyecto apasionante más en sus vidas. Y aquí viene la parte más especulativa, la que nos encanta desatar, la que alimenta nuestra imaginación. ¿Quiénes podrían ser los invitados? Podemos imaginar a colegas cercanos de Erkencikus, a esos actores que compartieron tantas escenas y tantas risas con ellos, creando lazos de amistad duraderos. Quizás a algunos actores italianos con los que Can ha trabajado y con los que ha forjado una conexión especial, mostrando la internacionalidad de su círculo.
Y por supuesto a miembros de sus familias, esas personas que los han apoyado incondicionalmente a lo largo de sus vidas. Pero la clave del secreto, la piedra angular de su discreción, estaría en mantener una lista muy reducida, reservada solo para los más íntimos. Otra cosa que me hace pensar que hay algo de cierto en estos rumores, que me inclina a creer en su veracidad, es la aparente madurez con la que ambos están manejando sus carreras últimamente. Han pasado de ser jóvenes promesas, estrellas emergentes, a consolidarse como figuras influyentes, con un peso y una trayectoria destacables en la industria. Este tipo de decisiones importantes en la vida, como casarse, suelen venir de la mano de una etapa de estabilidad emocional y seguridad personal. Y ambos, cada uno en su camino, parecen haber alcanzado ese punto de madurez, de plenitud, donde están listos para dar este paso trascendental. ¿Y las posibles fechas? Aquí entramos de lleno en terreno de pura especulación, claro está, en el reino de las conjeturas. Pero si consideramos que suelen haber periodos de descanso entre proyectos, momentos de pausa que permiten organizar eventos de esta envergadura, y que un evento de esta magnitud requiere tiempo de preparación, planificación y coordinación, podríamos estar hablando de finales de este año, quizás como un regalo de fin de año, o principios del próximo, inaugurando el nuevo ciclo con una celebración de amor. Será un evento de verano con esa luz dorada que tanto nos gusta en las fotografías, ese ambiente festivo y vibrante, o quizás una boda de invierno, más acogedora, más íntima, con el encanto de la temporada. Las posibilidades son infinitas y nos mantienen con esa dulce intriga, con la expectativa a flor de piel. Lo que sí está claro, lo que es una certeza indiscutible, es que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una base de fans increíblemente leal y apasionada. Millones de personas alrededor del mundo que los siguen, que los admiran, que celebran sus éxitos y que, sin duda, se alegrarían inmensamente si esta boda se confirma. Si este evento tan esperado se materializa, prepárense para una explosión de alegría, de felicitaciones, de mensajes de amor y, por supuesto, de análisis detallado de cada uno de los aspectos del evento, desde el vestido de la novia hasta el menú. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí en primera línea, para contárselos, para traerles toda la información de primera mano. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Un vistazo en profundidad a los intrigantes rumores que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los indicios que alimentan estos rumores, desde las insinuaciones de la prensa turca hasta el deseo manifiesto de privacidad de la pareja, pasando por las especulaciones sobre los detalles de la planificación. Y por supuesto nos hemos adentrado en la emocionante especulación sobre cómo podría ser este evento tan esperado, imaginando escenarios y posibilidades. ¿Creen que la boda es un hecho inminente a la vuelta de la esquina? ¿O es solo una de esas historias que alimentan la imaginación de los fanáticos, un sueño que flota en el aire del espectáculo? Lo cierto es que, sea cual sea la verdad que se esconda tras estos rumores, la pareja sigue generando un enorme interés, una admiración profunda y una atención mediática que pocas parejas en el mundo del entretenimiento pueden igualar. En resumen, lo que hemos estado discutiendo hoy es la posibilidad, cada vez más tangible según algunos indicios, de que Can Yaman y Demet Özdemir estén planeando una boda secreta, un evento íntimo y discreto para celebrar su amor. Hemos explorado los indicios que alimentan estos rumores, desde las sutiles insinuaciones de la prensa hasta el deseo expreso de privacidad de la pareja, y cómo estos elementos se combinan para crear una narrativa fascinante. Y por supuesto nos hemos adentrado en la emocionante especulación sobre cómo podría ser este evento tan esperado, imaginando su estilo, su atmósfera y los posibles invitados. Ha sido un placer enorme, una experiencia gratificante compartir estas reflexiones, estas hipótesis, estas dosis de emoción con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, investigando, analizando y compartiendo esta noticia que nos tiene a todos en vilo. Ahora, la parte más importante para mí, la que me permite conectar con ustedes, es escuchar sus pensamientos. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Can y Demet se casarán pronto? ¿O quizás creen que es solo una fantasía de los fanáticos? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, quiero leerlos todos, sus opiniones son valiosas para mí. Y si les ha gustado el vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es el mejor regalo, y significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir,
con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas novedades, nuestros análisis en profundidad, nuestras exclusivas y todo lo que el fascinante mundo del espectáculo tiene para ofrecernos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos. Un abrazo enorme, lleno de cariño y gratitud. Adiós.